Respecto de las decisiones concretas, nosotros no estamos determinados, por lo tanto, al no estar determinados podemos elegir. Y así es por eso es que yo puedo elegir entre una Coca-Cola o un agua mineral, porque no estoy determinado en ninguna de ellas. Como ustedes pueden ver, la libertad se ubica exclusivamente en el plano psicológico, ¿no? Son decisiones que yo puedo tomar desde el punto de vista de la psicología. Pero hay ciertas cosas que no son psicológicas que yo no las puedo decidir. Como por ejemplo, si yo voy a decidir si mañana soy un oso o un león, ¿no? No puede ser porque yo no puedo cambiar de especie por mi voluntad. Mi voluntad no alcanza a la especie. Nuestra época es distinta en cuanto a que hay una disminución de la libertad. No, siempre hemos tenido libertades condicionadas, reducidas, limitadas. ¿Hay algo de peculiar en nuestra época? Sí. ¿Qué es lo peculiar en nuestra época? La tecnología. Es decir, la tecnología es un instrumento de tal naturaleza que hoy en día se puede limitar la libertad de las personas más que antes. Ahora, ¿cómo condiciona la tecnología nuestra libertad? Bueno, generando comportamientos. Generando comportamientos o eliminando otros comportamientos. Y aquí entra lo que se suele denominar en el sentido técnico las estrategias de dominación del lenguaje público, ¿no? Hay muchísimos grupos que intentan obtener el poder y lo peculiar del asunto es que estos grupos se parecen en muchas cosas. ¿En qué consisten las estrategias de dominación del lenguaje público que son tan potenciadas por Internet y por el mundo digital? Bueno, consisten básicamente en establecer un código de lo que es moralmente aceptable. Se establece un código de lo que es moralmente aceptable que normalmente no tiene nada que ver con lo que Occidente ha considerado moralmente aceptable durante toda su historia, sino que tiene que ver más bien con los intereses de esos grupos. De tal manera que las personas que utilizan un lenguaje contrario a esa tipificación de lo decente o de lo aceptable son llamados dementes o personas que quedan fuera del sistema. Por ejemplo, la palabra homofóbico es típico, es un ejemplo de eso, ¿no? Porque la persona que está o que se encuentra en contra de las relaciones homosexuales, aunque dé argumentos, es considerada una persona que posee o está poseída por una fobia. Eso también es una estrategia de dominación del lenguaje público. O sea, todo lo que no es aceptable según esta categoría de adolescente es inmoral. Esto no es verdad, porque en una sociedad libre las personas pueden sostener opiniones diferentes y no por ser diferentes esas opiniones son válidas o son inferiores o son de una naturaleza perversa. Sin embargo, las estructuras o las estrategias de dominación del lenguaje público tienen esta característica, ¿no? Se perfilan exactamente a través de la identificación de ciertos conceptos que son decentes y que por lo tanto establecen un marco prohibitivo de acción para las personas que opinan distinto. Esto ciertamente es una limitación de la libertad. Es una limitación de la libertad en el discurso público y en el discurso privado. Porque, por ejemplo, las empresas se cuidan muy bien de contratar personas que sean políticamente correctas. Y si alguno de sus empleados realiza una acción políticamente incorrecta, las empresas se cuidan muy bien de despedirlo o de silenciarlo. Eso pertenece al mundo privado. Entonces, la estrategia de dominación del lenguaje público es una cuestión que afecta también al lenguaje privado.